Desde Aldana, mi pueblo querido, pueblito viejo de mi juventud. Desde Aldana, mi pueblo querido, pueblito viejo de mi juventud. Con sus mujeres que son tan preciosas y sus sonrisas que dan esplendor. Con sus mujeres que son tan preciosas y sus sonrisas que dan esplendor. Aldana ha cambiado en todo, pues porque en ese tiempo no había, solamente había escuelas, más no era colegios, no había. Y las casas también poquiticas. Había un caminito que toda la gente caminaba por el centro. Y era muy difícil para andar, porque había ortiga de esa crespa, de otra que es como toronjil. Y ahora pues con faldas altas uno se ortigaba hasta dónde. No, el pueblo era pequeñito, pues era pequeñito. Y las calles era pues que no se podía andar del lodo que había, lodazal. Esas casas eran de paja, no eran de teja. Había una casa de doña Rosana Rosero. Y ellas también, todas barrían igualito y le dejaban una melguita de polvo. Y nosotros por ese polvito nos íbamos a la escuela. Las escuelas habían dos, de niñas y niños, pues ahí iban todos. Pues. Ya cuando tuve 7 años me mandaron a la escuela, que era escuela de niñas, no había mixta. Cada profesora tenía en un salón grande, era dividido con tablero, entonces mientras trabajaban con él un curso, el otro trabajaba, les dejaban su tarea. Pero habían las dos jornadas, de 8 a 11 y de 1 a 4. Y entonces en ese tiempo nosotros no conocíamos pues eso de cuadernos, no lapiceros, nada de eso, sino era una pizarra y un lápiz, que decíamos lápiz de piedra. Y después ya fue el tiempo cambiando, entonces ya en la pizarra, como les decía antes, había la mitad era con ábaco para contar y la otra mitad para escribir. ¿Por qué utilizaban la pizarra? Para economía, porque como siempre fue la enseñanza repetitiva, volver a hacer y hacer y hacer hasta que aprenda. Entonces en un cuaderno se gastaba mucho. Vuelto en la pizarra había la oportunidad de borrar y volver a hacer. Y las lecciones nos tomaban en un pizarrón. En ese pizarrón tenían un borrador como almohada, y cuando no contestábamos bien las preguntas, en el cachete nos daban con eso. Después pues nos castigaban y no nos daban recreo ni nada y nos dejaban estudiando. Y de ahí sí nos tomaban la lección. Si no podíamos, nos sacaban otra vez allá, nos ponían de rodillas y después mandaban al alumno más grande que nos cargue y ellos nos daban con la vara en el trasero. El colegio, pues ese también fue iniciativa de don Julio Coral. Y la iniciativa de eso fue Marcial Montenegro. Y entonces primero pues se inició, por ejemplo, doña Judith Arévalo. Ella ayudó muchísimo en cuanto a educación. Ella fue la promotora para que haya el colegio. Y hoy en día de ella tampoco se acuerdan. Somos muy ingratos los de Aldana.
Entonces primero funcionó ahí donde es el palacio, ahí fue un año, 2 años sería. Y luego ya la curia se dio ese pedazo allá abajo y se comenzó la construcción, siendo presidente de los padres de familia don Julio Coral. Nosotros en el recreo jugábamos pues al trompo, al trompo, a las bolas, al cuspe. La raihuela sabía hacer de dibujarla, la raihuela, y de ahí sabíamos hacer las casas, decíamos, brincando así en un pie nomás, con una teja y reempujando. Tantas cosas que nos enseñaban, nosotros cantábamos y hacíamos los ejercicios con esos cantos. Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puedo anclar en puerto. Ando buscando refugios en retratos y en espejos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. El armonio lo tuvo don Jeremías de Erazo, él fue cantor de la iglesia y él tenía su armonio, ¿no? Y una noche los nietos, o sea, los hijos de don Pedro, lo habían sacado para dar serenatas. Y entonces eso era, como el pueblo era en tierra, entonces como eso para que suene, tenían que moverle unos pedales, ¿no? Que eran de madera. Entonces se reían porque cuando comenzaban a tocar, que sabía tocar uno de los nietos, eso ha venido a dar serenata a las niñas Montenegro, a la niña Fanny. ¿Dónde más irían? Pues eso sí, no me acuerdo, ¿no? Entonces desde que decían, ellas se reían, ¿no? Que esos que alzaban un polvero. Y al último, yo no sé dónde irían a dar la serenata, cuando lo fueron a alzar el armonio era, entonces el armonio se les desbarató. No, mi primer novio fue Gonzalo Caguasango, ¿no? Y me trajo una serenata con Pedro Pastás, la primer serenata. Me acuerdo que yo dormía en la pieza de mi abuelo. Entonces, en ese entonces, los abuelos eran, pues, abuelos, papaces eran como jodidos, ¿no? Ya lo que iban pues a conectar el equipo, se les derrumbó el frente de la casa que era de adobón. Entonces mi abuelo salió pero voladísimo, pues que derrumbaron la casa y un regaño. Y al otro día les tocó venir a acomodar la casa. Buenísimo. La banda Nariño. Eso como tal vez yo les conté que yo alcancé a conocer la primera banda que para mí, pues no sé si más antes habría. Esa era de 14 instrumentos. Esa la vendieron a Chaitán. Y quedó aquí en nuestro pueblo sin banda. Mi papá era mediero de un señor Clodomiro Pastás, que era profesor de música. Y a este señor se le debe todo para haber engrandecido nuestro pueblo con la banda. Él hizo los pedidos, entre él y don Luis Manuel Rosero, a la Casa Osa, que era en Túqueres. Hizo el pedido de 32 instrumentos, pero entregaron solo 30. Y ahí entré yo a la banda. Yo tocaba flautín, después toqué barítono, después toqué zarzo, toqué bombarda. Tenían la pieza de tocar la banda por acá, por donde la niña Marta tenían arrendado, ¿no?
Y yo le dije a un policía, présteme un vestido de policía para... Dijo, ¿para qué? Yo pues todavía muy muchacha, le digo, para disfrazarme. Y yo pues como si he entrado a donde quiera, ¿no? Entonces me dijo, para ganarle aguinaldos, que yo aposté con él, con un señor. Entonces dijo, bueno, ya, y yo me saqué el vestido, me puse allí en el parque, por allí en una esquina de la alcaldía, me puse el uniforme del policía y me fui. Y estaba la banda reunida allá y llegué y al golpe, pues era en la espalda. Mis aguinaldos. Le gané a don Juvencio Arévalo. Cosa que me dijo, vea, dígame quién es usted. Y se puso bien bravo. Dijo, ¿por qué es que me viene a ultrajar? Pues él creía que era policía, ¿no? Entonces yo ya me saqué la gorra y me saqué el saco y le dije, ¿yo me conoce? Y era pues yo muy muchacha. Cosa que toditos pues muertos de la risa. En época de Navidad siempre nuestros padres nos sabían regalar nuestros juguetes y nos regalaban a los hombres pues los carritos. Y que resulta de que un cierto día, jugando con los carros ahí en la escuela, en ese entonces no era pavimentado, sino había unos bordos y sabíamos hacer unas carreteras. En lo cual, en ese transcurrir, resulta de que a mis compañeros les digo, ¿por qué no jugamos al 12 de octubre, a las fiestas patronales? Entonces un amigo, amigo Luis Carlos Narváez, él me dice, claro, dice, pero ¿cómo hacemos si no tenemos la carroza? Entonces les digo yo a mis compañeros, yo elaboro la carroza porque en ese entonces mi papá me regaló un carro adecuado para ello. Vine a mi casa en la tarde y me propuse elaborar la carroza, la mini carrocita, digámoslo así, la cubrí con papeles de seda, e inclusive la Santísima Virgen la hice con un pedazo de aluminio que venía en los cigarrillos en el piel roja. Entonces de eso hice la Santísima Virgen y al otro día emocionado llegué yo ya con mi carroza a la escuela. Entonces en época del recreo jugamos con ellos al desfile de las fiestas patronales, donde de ahí surgió, como se puede decir, la idea para trabajar en esto del arte. En carnaval no, se echaban talco nomás y negro, pero era una pinta y una copa de aguardiente, eran muy formales y no echaban cualquier polvo, era polvo, para mí, polvo fino. También elaboraba carrozas y elaboré carrozas aquí para el municipio en los carnavales, resaltando como quien dice las costumbres y lo nuestro. Me acuerdo tanto una ocasión elaboré la carroza del Tambás, las lavanderas, con el agua, con todo, o sea, bien elaboradito. Lo mismo dos personas, no sé si usted de pronto tenga el conocimiento o se acuerde de dos personas que sabían dejar el agua en las casas donde las personas pudientes, cargado en los pondos. Era el finado Pedro y la finada Rosa. Entonces había el sitio de la pila, donde todavía existe, entonces ellos se ganaban la vida, como quien dice, yendo a dejar el agua potable a las casas de la gente más rica, digamos, de los que les pagaban. Entonces ellos cargaban en dos pondos, me acuerdo, eran en barro y en una jiga de cabuya. Sabían ir a dejar el agua. Y a veces uno de niño, muchacho, como quien dice, inquieto y tal vez travieso, empezando desde mi persona, lo digo así, y algunos otros amigos, como ellos eran cieguitos, o sea, el señor no miraba, la señora medio alcanzaba a ver, de pronto nos escondíamos tras de las ramas y les tirábamos las piedras y les quebrábamos los pondos, pero no pensando que les hacíamos un daño, pensábamos que era algo como quien dice un juego para uno, pero no pensando tal vez en ese problema que les estábamos a ellos. Entonces eso es lo que pasa, por eso fue que yo tomé la iniciativa de elaborar la carroza de los aguateros de mi pueblo, le puse en ese entonces. Era don Pedro y doña Rosa, eran unos personajes muy conocidos. También elaboré una carroza refiriéndome a lo de San Francisco de Asís. Las fiestas de San Francisco se organizaban pues de cada año, ¿no? Pero lo que había una anticipación, ahí existe una junta de los fiesteros, ¿no? Para organizar la fiesta. Respecto a la laguna, cuando yo era muchacho,
hubo bastante cantidad de agua y hasta hubo canoa, es decir, sí, canoa, que regaló un señor para que alquilaran y con esos beneficios adelantaran la capilla de San Francisco. La otra canoa regaló don Alberto Guancha. Él regaló la otra, la de la iniciativa fue él. Don Alberto Guancha fue el síndico de San Nicolásito. Ahí había una laguna tan grande. Se me vino nomás a mí el pensamiento. Les digo a otros, ¿qué tal aquí una canoa? Para que anden esos muchachos. Y una vuelta, un peso. ¿No? Claro, dijeron, pero pues uno como no sabe, sin saber si le hace chiste, ¿no? Yo vi una canoa ahí en Puentes, donde el Vela. Yo dije, pues se la han de vender. Yo tonto, pues, ¿no? Me voy a preguntarle ahí al mayordomo. Le digo, ¿no la venderán esta canoa? Dijo, no, este es de los niños. Entonces, cuando vienen a paseo, vienen aquí a nadar. Y esta es cara. Entonces dije, yo no voy a poder, pues. Pucha, ¿y ahora qué hago? Y aquí tenía un amigo que era carpintero, Justo Quiaques, y él la hizo. La hicimos, pues. Nos vimos, llevándole, hermano. Llegado allí, hermanos, esos muchachos hasta medianoche andaban. Qué emocionados, vergados, ¿no? Y era una vuelta, dar al canto y venir, y aquí montaban, de ahí daban la vuelta y venían a bajarse en aquí, un peso. Unos pasaban el peso y me regreso otra vez, decía. Y los otros bravos, bájate, carajo, yo quiero ir yo. Total que se hizo un labor, pues, ¿no? Entonces dijo mi sargento, pues hay que llevar más, porque faltaba, la gente peleaba por subirse, entre todos los muchachos. Y ahí no recuerdo quién eran los dueños de las canoas de palo. Había 3 canoas de palo, ¿no? Y esas eran con una paleta. Se subían 2, 3, se subían niños o se subían adultos, iban batiendo por los lados, pero porque por donde no había, por ejemplo, la totora, porque antes la totora era así cubrida, vea cómo está ahora, enramada, toda tupida. Entonces cogían por las hileritas y me acuerdo, tenían una paleta, o que yo no sé qué se llamaría, pero nosotros llamamos paleta. Entonces con esa paleta iba el conductor iba con la canoa, iba así abriendo para que vaya caminando, y entonces iba la canoa andando porque iba abriendo, como dice, abriendo los lados, porque eso era, ¿cómo ve ahí, vea? Puro berros. Se podía ir allá abajo, teníamos las cochas, ahí había un lodo bien finito, negro, y ese tenía negro, pero era para ruanas, entonces quedaban ruanas negras, pero esas tocaba que hervirlas, cocinarlas bien también, la lana. Las personas que saben hacer el trabajo se han de dar cuenta que es un trabajito siempre largo, porque antes sí se compraba la lanita hilada, pero no salía tanto, entonces se compraba los millones de lana, se tresquilaba, se hilaba, todo el proceso se hacía. Pues como no había luz, madrugábamos, pero yo vi a mi tía y a mi mamá que ellas trabajaban con el petróleo, con una lamparita de petróleo. Después ya salió la esperma y entonces nos estábamos hasta las 8 o 9 de la noche. Después ya el municipio compró un motorcito de luz que en ese tiempo manejaba el finado José Montenegro. Entonces él la daba de 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ya se encendía la lámpara, o sea, con queroseno se pasaba la noche. Entonces, por ejemplo, la costumbre aquí en mi casa, ¿no? Mi papá nos enseñaba adivinanzas, nos enseñaba a cantar
nos enseñaba a recitar y nos contaba así cuentos. Allá arriba en esa loma, cantisilva una torcaza y en el silbidito dice, tonto es el que se casa. Antes como no se casaba de blanco, eso llevaban cualquier persona, así bueno, cuando era como dice de gente distinguida, era también de casarse calladito, todo el mundo se casaba era calladito. Ahora pues ya es con disco móvil, con tanta cosa, con orquestas que con mariachis. Antes nadie desfilaba que con la marcha, ¿qué? Nupcial. Con la marcha fúnebre. Claro, exacto. También cuando recién me casé, pues él había sabido trabajar en chancuco, en eso. Entonces, pues nos llevábamos haciendo, es decir, sacando chancuco. En ese tiempo se tomaba el chancuco. El aguardiente hecho nosotros mismos lo hacíamos. Y eso se le echaba a las 3 panelas, ya para sacar había una olla grande, nuevamente se sacaba el guarapo, no estaba enterrado, eso era dentro de la tierra, porque perseguía mucho la renta de Nariño. Había guardas en Ipiales y eso venían y baqueteaban y lo llevaban preso. Eso sí era perseguido eso. Pero así que hacía el contrabando, pues todo el tiempo no se deja. Se seguía, eso ya se gritaba el lobo, cuando venían los guardas y echar a correr o, bueno, a guardar el aguardiente. El finado Arquímedes del Hierro, ¿ustedes se acuerdan, no? Él era el gerente de rentas en Ipiales. Ya ve a él, era buena persona el finadito. Nosotros éramos lecheros. Él mandaba avisar cuando iban a salir los guardias. Entonces nosotros llegábamos y arriba donde me decía finada Zoila, de ahí gritábamos para arriba, para Huespú. El lobo, el lobo, el lobo, el lobo. Entonces ya era sabido que al otro día subían los guardias. Porque ya no podíamos vender aquí todo, nos íbamos a Ipiales a vender y nos cogieron, a mí nos cogieron, pues entramos. ¿La policía? La policía. ¿Y qué les hicieron? Lo llevaron a la cárcel a él. ¿A él? A él. A yo porque ya estaba esperando el bebé. Entonces ya no me llevaron, dijo no, pues. En ese tiempo no había carros, cuando yo me acuerdo, no había carros. Venía un señor de Ipiales que le llamaban el carro, le decían el Taita Grande, porque era un carro grande. Ese tiempo valía 20 centavos o 10 centavos, o 5 centavos nomás, como que valía de aquí a Ipiales. El primer carro fue Noemio Coral y Julio Coral. Y este señor Célimo Rosero. Entre los dos habían hecho a medias. Contaban, sería cierto o no sería, que lo compraron en 500 pesos. Era un bus. Ese bus llamaba el Boy. No, pues ese era un alarme loco, todito a montarse la gente. Subirse los muchachos, nosotros pues muchachos, era correr a pegarnos tras de ese carro. Nosotros pues se madrugaba, como tenía cada dueño de su carro tenía un ayudante. Entonces era cuadrar el carro allí, en frente aquí en la plaza, ahí el primero y así iba a cuadrar. Ahí donde es el parque, esa era una plaza. Placita así de tierra, ¿no? Y ahí se jugaba la pelota de tabla. Y después ya salí de la escuela, comenzamos a seguir jugando en la chaza. En el parque Antonio Nariño, que es ahora, allí salíamos a jugar. Cuando jugaban la pelota esa, la grande de Pabilo, eso sí, pues le quebraron la nariz. ¿A quién fue que le quebraron? A don Manuelito, por eso era ñato. Le dieron un pelotazo y se la chutaron. Hoy está malo don Manuelito ya. Yo no sé quién tenía ventanas de vidrio y les quebraban.
porque eran unas pelotas bien tejidas con pabilo. Vidrios no, sino a las tejas. Entonces ellos, los dueños de las casas molestaban, no dejaban sacar la bola de ahí ya. Eso. Las bolas de caucho, porque las otras sí no volaban nada, porque diga eso, una piedra completa para jugar con una piedra. Las de estas de caucho sí, y entonces estas sí les hacía perjuicio a las tejas. Entonces ellos no consentían, pues. Por eso y todo fue que ya se retiró la chaza de ahí del parque. Y como ya se construyó la estatua de Antonio Nariño, ya nos fuimos para abajo. El que le cayó la pelota, pues el pelotazo es al finado Alirio Rodríguez, pero eso fue en Ipiales ya, no hace muchos años. Eso fue que le dieron el pelotazo, como él había estado borracho y le dieron aquí. Cayó para atrás, pero el golpe en el cemento parece que fue en el cerebro y murió. El 2 es las animitas. Entonces se Primero de bajaba, noviembre es todos los santos que dicen. se bajaba pues Aldana a la misa, ¿no? Y entonces ya nos reuníamos ahí en la plaza, así los escueleros que éramos compañeros. Vamos a correr ángeles, vamos. Vos como conseguiste la campanilla. Y el otro decía, vos conseguiste la cruz. Pues para la corrida de ángeles, pero eso hace años, ¿cuánto era? Unos 30 años. Se preparaban en las casas, se hacía pan, se hacía tostado, habas y se esperaba comida. Si llegaban los ángeles que decían, lo primero era tener en la mesa algo de comer. Nosotros llegábamos cuando ya íbamos cerca hacia una casa, ya era pues toditos en grupo, ángeles somos, del cielo bajamos, pan queremos, y la campanilla, tilín, tilín era. Y salíamos, nos reuníamos 15, bueno, cuanto menos 10, y gritando, pues ángeles somos, del cielo venimos, pancito querimos. Y entonces cuando ya se llegaba a la casa, ya se llegaba, hay que rezar, entonces ya salía el dueño de casa, sí, sigan. Ya se rezaba por las animitas, y de ahí cuando ya le sacaban su plato o su charol de tortillas, habas, tostado, y ya le daban. Y nos invitaban a rezar. Donde entrábamos a rezar, pues siempre le digo que nos regalaban las habas, los tostados, a veces nos regalaban hasta plata, nos esperaban, inclusive en partes esperaban las mesas listas, como quien dice, ahí que se componía de pan, de galletas, de tostado, de habas, e inclusive quesillo con dulce, hasta champús, a veces hasta chicha, entonces como quien dice, eso era algo bonito. Cuando no había nada, pues decían el huevito de la cruz, tomen el huevito de la cruz. Y entonces el rezador lo ponía al bolsillo, pero con mucho cuidado que no se le vaya a quebrar. Eso corría muy largo, así hasta donde a veces llegábamos a las 10 de la noche, entre todos, y encontrábamos los más grandes, nos quitaban a nosotros el tostado, las habas, las tortillas, y nos dejaban llorando. Bueno, así como le digo, pues esas son las anécdotas y lo que nos ha dejado la corrida de ángeles. Lo que hoy en día ya no se mira eso, de todas formas se lo ha querido recuperar, pero veo como que dice que tanto las personas quienes quieren que se rece, a veces no participamos en ello. Y los jóvenes de ahora pues ya no trae tanta admiración como antes. Eso era algo bonito y algo de la tradición del municipio. Y que todos tuviéramos esa dinámica, ese amor, ese entusiasmo, porque hoy en día nadie lo hace por el pueblo, sino por el interés de uno. Bajo el manto azul del claro cielo, va mi botecito en raudo vuelo. Ven que en él espero mi dulce amor. Ay, mi pobre botecito, tan chiquito y tan bonito, nos iremos a pasear, mi china,
por las olas hasta Filipinas, y que desde que se perdiera y muy lejos yo quisiera, cantaremos muy solitos la canción del botecito en recuerdo de nuestro amor.